Iniciamos con nuestra clase de historia y el tema de hoy es la Constitución de 1857. Recordemos que en las sesiones anteriores vimos sobre las ideas de los liberales y conservadores, que eran los dos grupos políticos, y vimos también sobre la revolución de Ayutla y el plan de Ayutla, que lo que querían era quitarle el poder a la Iglesia Católica. Querían que fuera un país laico, que la Iglesia Católica no interviniera en cosas de la política, del gobierno, y quitarle también a la Iglesia todos esos terrenos, tierra, propiedades que realmente no utilizaban y querían dárselas pues al pueblo. Ahora vamos a leer la información de la página 54 y 55 y vamos a identificar las nuevas disposiciones o las nuevas reglas que había en la Constitución de 1857. Dice la Constitución de 1857, una vez que el gobierno, los liberales, propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerzas a los grupos privilegiados. Acuérdense que los liberales querían quitarle los privilegios a los ricos. Las primeras leyes que promulgaron fueron tres: la Ley Juárez en 1855, que quitó privilegios a miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad ante todos los ciudadanos; la Ley Lerdo en 1856, que propiciaba buscar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ley querían quitarle las propiedades a la iglesia y que se usaran porque estaban abandonadas, entonces querían regalarlas a los campesinos. Y la Ley Iglesias en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica como bautismos, entierros, matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Es decir, que no querían que cobraran tanto o que fuera mínimo lo que cobraran. Al mismo tiempo, los liberales convocaron un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. ¿Qué quiere decir carácter federal? Que no nada más iba a afectar a un estado, sino esta ley tenía, o sus efectos, era para todo el país. Dice, sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía un delito, no podía ser juzgado por la ley porque contaba con un fuero. El fuero son privilegios, o sea, que ellos no podían ir a la cárcel. Entonces, esta situación de inconformidad daría origen a nuevas guerras. Los conservadores se alzaron en contra del gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de estas nuevas leyes. Entonces, los conservadores no querían el cambio, no querían que les quitaran sus tierras, sus privilegios. Bueno, y luego después viene en la siguiente página, vienen algunas disposiciones de la Constitución de 1857, o sea, algunas leyes. Dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, se prohíbe la esclavitud, la enseñanza en México es libre, es decir, no era solo del catolicismo. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste. Ninguna persona o grupo puede tomar privilegios que afecten a los demás. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Acuérdense que antes los maltrataban y los golpeaban a los esclavos o a los campesinos. Todo trabajo debe ser remunerado, es decir, pagado. Se prohíbe las corporaciones civiles, eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas, casas, haciendas, etcétera. Es decir, las iglesias o cualquier corporación no podía ser dueño de muchas propiedades. Y en las faltas temporales del presidente de la República y su ausencia absoluta, mientras
Se elegía un sustituto, tomara el poder el presidente de la Cámara Cortes de la Justicia, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nuestra actividad primero es anotar en el cuaderno el año y el propósito de cada ley, de la ley Juárez, Lerdo e Iglesias. O sea, aquí yo ya tengo mi cuadrito, un cuadrito así, y van a poner la fecha. La ley Juárez se fue el 22 de noviembre de 1855 y esta quitó el privilegio a la iglesia, al ejército. La ley Lerdo, el 25 de junio de 1856, obligó a las corporaciones civiles a vender las propiedades que no ocuparan. Y la ley Juárez, el 11 de abril de 1857, reguló el cobro de los servicios realizados por la iglesia. Entonces nuestra primera actividad es anotar esta información en el cuaderno y después resolver los ejercicios de la copia. Primero son unas preguntas donde tienen que relacionar y después van a señalar con una tachita las disposiciones de la Constitución. Estas que leímos al final, estas de los puntitos, van a identificar cuáles sí son de la Constitución. Y con esto terminamos nuestra clase de historia.